Bienvenidos a Polska Podcast, un espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Ya lo dijo Alfred Jarry en su flamante obra Ubu Rey. La acción, que está a punto de empezar, se desarrolla en Polonia, es decir, en ninguna parte. Te queremos contar todo sobre la cultura polaca en España y créedme, es apasionante. Y vamos a empezar este primer episodio de Polska Podcast contándote de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nada mejor que hacerlo con la directora del Instituto Polaco, María Slewioda, que es quien mejor nos va a contar cómo empezar este maravilloso viaje por la cultura polaca que comenzamos en Polska Podcast hoy. ¿Qué tal, María? Hola a todos, buenos días. Cómo me gusta esta frase con la cual has empezado, de Jari. También, no sé si el público sabe que la usó Krzysztof Penderecki, un compositor polaco, incluso premio Princesa de Asturias en su ópera, basada en esta obra, lo que demuestra que nosotros los polacos somos bastante autoirónicos, ¿no? Cuéntanos, para empezar, cuál es la función de un instituto de cultura, del Instituto Polaco de Cultura. Bueno, el papel del Instituto Polaco de Cultura es dar a conocer a la cultura polaca a los españoles, en general, en todas las disciplinas posibles. Entonces, empezando con literatura, presentamos libros polacos, apoyamos a traducir a castellano la literatura polaca, tanto clásica como contemporánea. Participamos en ferias de libros, participamos en varios festivales. Me da mucho orgullo decir que este año vamos a ser país invitado del Festival Eñe, por ejemplo. Es verdad, Sí, interesante. y el último año fuimos país invitado del ciclo Tramas Europeas de la Biblioteca Nacional de España. Entonces hacemos mucho en este campo, pero también, por supuesto, promocionamos música polaca, tanto clásica, jazz, hasta la música contemporánea, clásica, también participando en muchos festivales. El Instituto Y Polaco de Cultura tiene un festival de cine polaco que es muy sí, importante también, ¿verdad? también tenemos una muestra de cine polaco contemporáneo. Ya ha tenido 11 ediciones. Este año preparamos la 12ª edición y se trata de promocionar los directores de cine jóvenes, emergentes, a menudo debuts, que no tienen otra posibilidad de entrar a los cines españoles si no fuera por nuestra muestra. Pero también apoyamos las retrospectivas de directores clásicos. Bueno, podría decirse, para que lo entienda la gente, que el Instituto Polaco de Cultura es más o menos como el Instituto Cervantes, Eso como es, nuestro sí, Instituto sí, sí. Cervantes. Es una comparación muy acertada, porque tenemos un papel muy parecido, actuamos en una forma parecida, con una diferencia que, claro, el Instituto Cervantes creo que pone mucho más énfasis a la enseñanza del idioma. Vale. Nosotros también tenemos cursos, pero claro, por unas condiciones evidentes, no es nuestro foco o una actividad principal, ¿no? El Instituto Polaco de Cultura ha recibido el premio a la diplomacia cultural en la primera edición de los Premios Internacionales The Diplomat in Spain en 2025. ¿Qué hace falta para que te den este premio? ¿Qué se ha hecho tan bien en el Instituto Polaco de Cultura? Bueno, gracias por esta pregunta. El jurado, sobre todo, destacó el programa por su compromiso social. Y la verdad que hemos hecho muchos proyectos relacionados, por ejemplo, con el papel de las mujeres. Eso sin duda, la cultura polaca en España en 2025 ha tenido rostro de mujer. Hemos invitado muchísimas artistas de varios campos, de varias disciplinas. Pero también hemos hablado sobre respeto por la naturaleza, protección del medio ambiente, el vínculo el humano y la naturaleza, sobre la inclusión de las personas con diversidad funcional a la sociedad. Incluso hemos invitado un teatro
con los actores con síndrome de Down. Entonces, no solo hemos hablado, sino hemos realizado un proyecto que realmente incluye a esas personas. También hemos hablado de la identidad de género, de la aceptación de vejez, del problema de la depresión, la importancia de las relaciones duraderas hoy en día. Entonces, muchos temas que están muy, muy actuales y por eso nos han entregado este premio. ¿Qué crees que caracteriza más la cultura polaca? Es una cultura que en la música, por ejemplo, es una absoluta potencia, porque es muy importante la música en la cultura polaca, pero también descubrimos que el cine es importantísimo. Yo estoy descubriendo, sinceramente, que la literatura polaca es apasionante. ¿Cuál crees tú, si tuvieras que hacer hincapié en algo, cuál es un poco la característica principal o la mayor fuerza de la cultura polaca? Como estoy tan metida, me parece casi cada disciplina y campo importante, porque la verdad que tenemos mucho de ofrecer, pero como tú dijiste, yo creo que nuestra marca es sobre todo cine, música, sobre todo jazz, porque jazz durante toda época comunista era un lenguaje de oposición, Qué maravilla. sin hablarlo, pero era una forma de optar por democracia, ¿no? Por libertad. Por eso tenemos buenísimo jazz. También el cartel polaco es muy conocido. Lo que se ahora hace en campo del teatro es Sí. impresionante. Entonces hay muchos Qué bueno. campos de descubrir. ¿Hay algo que, digamos que, no te voy a decir que nos cuentes un sonado fracaso que haya tenido el Instituto Polaco, vamos a hablar sobre todo de las cosas buenas, pero algo en lo que hayáis tenido más dificultad de comunicar, algo que no haya encajado bien o que no haya llegado bien o que ha sido más difícil de entender para la cultura española? Bueno, fracasos siempre hay, ¿no? Haciendo más de 100 proyectos al año es imposible Claro. evitar fracasos. Sí, a veces, por ejemplo, plantamos flores que no crecen, a veces invitamos estrellas de jazz que se enteran en último momento que se han olvidado corbata y entonces corremos contra el reloj, ¿no? Para conseguir uno de mi marido. Entonces, ese tipo de cosas siempre ocurren. En cuanto a la comunicación, no, yo diría que Se recibe va. bien todo lo que se está planteando, se recibe muy Sí, bien en la cultura además española. nosotros siempre intentamos formar puentes, crear puentes entre artistas y buscar, cuando invitamos a un artista polaco, buscar un equivalente o un artista que trabaja en campo parecido Claro, y para construir unir, para diálogos. tender puentes. Entonces, eso creo que también ayuda al público español a entender. Claro. ¿Tú crees que hay muchas Ujú. diferencias entre la cultura polaca y la española? Un poco cuál serían los estereotipos, digamos, que se cumplen o no en un lado o en otro. Ujú. Algunas pequeñas, claro, siempre, pero mira, hace una semana Olga Tokarczuk tuvo un coloquio, una charla en Tenerife y dijo que su tesis iba aún más lejos. Dijo que se ve muchas similitudes entre Polonia y América Latina, Sí, sobre todo por el arraigo en el catolicismo, que marca el ritmo de año, un poco la repetición de los sí, rituales, ¿no? Y eso influye a la cultura. Claro, ahora mismo la sociedad polaca no es tan religiosa, pero creo que estos raíces en alguna forma incluyen y somos parecidos, pero también el hecho que hemos sufrido y hemos experienciado régimen totalitario y claro. hemos podido salir en una forma, bueno, sin violencia, ¿no? Sí, y en eso Em, nos parecemos también. Sí, sí, se siente que somos bastante parecidos, ¿no? Que, por ejemplo, me parece que las dos naciones son muy hospitalarias. Nos claro. encanta celebrar Sí, cosas. Los polacos son muy dinámicos y muy creativos. Entonces, yo creo que se parecemos mucho. Claro, hay algunos detalles, te cuento un poco sí, en plan de broma, ¿no? Que, por ejemplo, en España no se ha desarrollado el costumbre de guardarropa en teatros. Y la gente en teatros, en salas de concierto, suele tener sus abrigos sí, de es rodillas, verdad. ¿no? Eso, por Eso en ejemplo. Polonia no existe, claro, No, pero claro, es también por el clima, ¿no? claro. Pero creo que
a eso nunca me voy a acostumbrar. En plan de cultura un poco más a nivel cotidiano, por ejemplo, en Polonia cuando entras a casa de alguien tienes que quitar tus zapatos. Ah, Es de mala educación entrar, pero también es por el clima, ¿no? claro, Porque hay mucha lluvia y claro. entonces unas cositas sí que hay, pero son detalles. En ¿A ti te principio, gustaba la cultura española antes de venir aquí? ¿Has estudiado en España? ¿Tenías relación con la cultura sí, española? sí, por supuesto. Sí, yo estudié aquí con una beca de Erasmus. Qué bien. Bueno, hace mucho tiempo, Sí. no voy a contar cuándo, pero he tenido esta suerte de poder estudiar aquí en Madrid, en Carlos III. ¿Con quiénes colaboráis más a la hora de organizar vuestros eventos o a la hora de Uf, contar la cultura el polaca? abanico de las instituciones es tan amplio que no atrevo contar los nombres para luego no omitir a Vale. alguien, pero sí Pero hay colaboramos una con muy buena los relación, festivales sí. más importantes, tanto de cine como de música, de teatro. Colaboramos con salas de conciertos más importantes, ¿no? Librerías, teatros y no, sinceramente se colabora muy Qué bien. bien. Sí, es un poco otro ritmo colaborando con las instituciones del norte y del sur, por Sí, ejemplo. A veces tienes que tener más paciencia, a veces claro, menos, pero en principio todo va muy claro. bien. Me han dicho que en el Instituto Polaco de Cultura se trabaja en Don Wariatów. ¿Me puedes explicar qué es eso? ¿Qué significa esa expresión polaca? Sí, Dom Wariatów se traduce como casa de locos, manicomio, ¿no? Hospital psiquiátrico. Sí, y es una expresión que nosotros usamos a veces porque hay momentos que tenemos tantos Claro. proyectos que parece una locura. 100 Y proyectos al año me al año parece más una o locura. O menos. sea, os hace falta un punto de locura para trabajar allí. Sí, sí, algo de locura hace falta porque creo que nuestro trabajo también conlleva cierto grado de imprevisibilidad, Claro, ¿no? Y trabajamos con la gente, entonces siempre hay que tener en cuenta que algo te puede fallar, sorprende, está ¿no? claro. Puede fallar. Y bueno, los artistas también tienen, ¿no? Este punto, cierta dosis de locura, Sí, entonces nosotros tenemos claro. que adaptarnos. Oye, para terminar, cuéntanos cuáles son las próximas locuras en el futuro. Quiero decir, cuáles son vuestros grandes proyectos, aparte de Polska Podcast, evidentemente. Vale, pues no quiero revelar demasiado, pero si me preguntas por locuras, seguro no negarás que, por ejemplo, recorrer África en bicicleta es un acto así. Sí, Y, pues bien, en mayo, en una de las principales plazas de Valencia, se podrán ver fotografías de un viajero polaco, Kazimierz Nowak, que en años 30 del siglo XX hizo justo esto. Por 5 años viajaba alrededor de África con una bicicleta haciendo unas fotografías qué maravilla. impresionantes. Entonces, por ejemplo, es una Sí. de las locuras, ¿no? Por un momento he Podremos... pensado que ibais a ir a recorrer África en bicicleta No, y ya he pensado que os estabais nosotros pasando no. ya de Don Wariatów. Nosotros no, pero vamos a evocar esta memoria. Recibiremos una escritora que investiga la situación de las mujeres en las zonas mineras de Silesia, en Polonia y Asturias, por ejemplo. Son unos proyectos un poquito locos, ¿no? Pero en buen sentido de esto. Pero claro, también preparamos la muestra de cine, lo de Festival Claro. de Eñe, muchas cosas. Bueno, pues todo eso lo iremos contando en Polska Podcast y bueno, y toda la información siempre, no nos cansamos de repetirlo, estará en la web del Instituto Polaco Sí, de Cultura. sí, eso es. María, Las redes muchísimas sociales. gracias por vuestra labor y gracias por haber inaugurado y empezado este Polska Podcast Un placer. y seguimos en Un contacto. placer, muchísimas gracias a Gracias. ti. Y ahora, para entrar en materia, te vamos a contar algunas de las cosas que están pasando con la cultura polaca en España, acompañado siempre por sus protagonistas. Y vamos a empezar con una exposición que se está celebrando en Madrid, en la Galería Elba Benítez, Los Olvidos, de Mirosław Bałka, un artista polaco cuya obra ha estado también expuesta en Arco este año.
Los Olvidos es el primer proyecto del artista polaco en esta galería, pero antes trabajó durante más de 20 años con la legendaria galerista Juana Díaz Piru, y el público español también tuvo la oportunidad de apreciar su obra en el IBAM o en el Museo Reina Sofía, entre otros. Hay una relación muy fuerte de Bauca con España, y desde hace unos años, de hecho, vive y trabaja entre Polonia y Oliva, un municipio de la Comunidad Valenciana. Bueno, para hablar de esta exposición y de arte está con Polska Podcast Elba Benítez, la directora de la Galería Elba Benítez, que está en la calle San Lorenzo 11, una galería que abrió sus puertas en 1990. Hola, Elba. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste esta exposición de Mirosław Bauka? Él trabaja varios medios y se pueden ver en esta exposición. Hay escultura, hay también dibujo, hay un collage, bien, que son prácticas que él habitualmente están en su trabajo, y detrás de todo esto hay un discurso que tiene que ver, como el título de la exposición y de una de las piezas, de la pieza más importante, tiene que ver con la memoria y el olvido. La exposición está compuesta por relativamente pocas obras, ¿no? Y la instalación central, que es el principal desafío del proyecto, ha sido construida con aproximadamente 200 felpudos usados, intercambiados por nuevos. ¿Cómo ha sido ese proceso para crear, digamos, esta obra que es bastante alucinante en la galería? Esta obra, compuesta de felpudos, que está en la sala principal de la galería, pensábamos que reunir esa cantidad de felpudos iba a ser difícil, que la gente no iba a acudir a nuestra llamada, porque ese era un requisito indispensable del artista. Recopilar, digamos, los felpudos de Sí. gente que los aportara de alguna forma. Era un intercambio. No podíamos ir a comprar a alguna de las, no voy a dar nombres, Sí, comerciales, Qué donde interesante. estos felpudos, que se podría haber hecho una obra así, en una galería hay muchos tipos de producciones, ¿no? Sí. Porque el requisito principal era que fuera un intercambio. Alguien nos daba su felpudo usado y nosotros le dábamos uno nuevo. De hecho, teníamos como 2 o 3 modelos en los que podían Qué elegir. bueno. Entonces, bueno, tuvimos que aceptar esta manera de construir colectivamente una escultura. También eso nos dio información, o nos hizo ver cuán arraigado podía estar un felpudo Absolutamente. en la vida Estaba individual. pensando si yo sería capaz de llevar el mío, la verdad. Bueno, tuvimos algún caso de una señora que se ofreció a traer su felpudo, que después se disculpó porque su marido no quería desprenderse de él. Entonces, algo, ¿sabes? Otros tenían que tenían, claro, algún dibujo en el mismo felpudo y que allí se puede ver. En este caso era un dibujo de los 3 cerditos. Lo había usado esa abuela para contarles el cuento a su nieto. O sea, Sí, todos cada uno tenían de una ellos cuenta historia. claro. Tenían una historia, y eso fue lo sorprendente. Yo siempre vi el felpudo, como el de mi casa, como algo que mandas a hacer de esta fibra de Sí. coco y bueno, y que nunca solamente que tenga una función práctica. Pero no es así. ¿Cuál es el objetivo luego, o sea, cuál es el destino final de una obra como estas? Porque, bueno, en una galería se pueden, pues no solo ver, sino que a veces también se pueden adquirir las obras, pero una obra, no sé si llamarla colectiva como esta, ¿cuál es el destino final? Bueno, aclararé que en una galería siempre se claro. pueden adquirir las Vale. obras, porque en el caso nuestro ese es el sustento de Claro, nuestro trabajo, del trabajo del artista y del proyecto de la galería. Es el ingreso Claro. para poder seguir desarrollando ese proyecto, es el que las obras vayan al mercado del arte. En este caso, una obra de esas dimensiones y esa envergadura, siempre pues serán las instituciones quienes podrán adquirirla, o colecciones privadas o corporativas que tengan una misión pública. Vale. O sea, que tengan esa misión de poder exponerlo públicamente para que sea contemplada Claro. por público. Bauka, de hecho, habla de testigos más que de espectadores, y en este caso casi son testigos colaboradores, ¿no? Pues sí, habla de testigos porque hay muchos tipos de
personas y públicos que van a una galería. Algunos van por entretenimiento, estos son, bueno, visitantes, que es justamente el tipo de visitante del que Valca no le parece tan interesante, los transforma en testigos, porque son testigos de algo, de un proceso y de un discurso que está detrás de esta exposición, que para eso está la galería como intermediario para poder transmitírselo al visitante que lo solicita. Hay también una esquina de documentación con una pantalla de vídeo donde hay una entrevista al artista y las personas que quieran tener una información más profunda sobre su trabajo pueden quedarse allí y ver el vídeo o ver las publicaciones que nosotros ponemos a su disposición. Y por supuesto, también estamos las personas que trabajamos en la Claro. galería dispuestas y accesibles para dar una explicación pues sencilla, ¿no? No académica. ¿Cómo son el resto de las obras de Bauca que están en la galería? ¿Qué tipo de obra podemos adquirir o ver? Hay un dibujo que representa a la diosa Lete, que es la diosa del olvido. Hay otro dibujo que representa los ojos de Ana Frank. Hay una escultura que es como una escultura con la que uno se puede mover a través de la exposición, hacer un recorrido, un tránsito. Y después está la obra principal, que es la que está compuesta por estos felpudos. Yo puedo decir que toda la exposición, si hay un concepto que aglutina todo, es el concepto de umbral. O sea, el umbral de la memoria al olvido, por eso está representado no solo en el título de la exposición, en la pieza de los felpudos también, sino también en esta diosa griega, de la mitología griega, que representa el olvido. De hecho, umbral es también lo que ponemos a la puerta de nuestras casas, Claro. los felpudos. Es un umbral que contiene la historia de esas personas y está cargada de memoria. O sea, y la obra de Miroslav toda tiene que ver con memoria individual, con memoria colectiva, memoria histórica. Que esto, desde esta pieza de Ana Frank, se puede ver. Ana Frank nos mira desde la historia, a través de un umbral también. En el mismo dibujo se ve una especie de ventana o de puerta donde detrás están estos ojos que nos miran desde la historia. De todas formas, a Bauca se le ha definido como contramemorialista, ¿no? Que es una exposición. Esta exposición, de alguna forma, dialoga con el contexto histórico y social actual. Todo lo actual está anclado en el pasado. O sea, él no está directamente hablando de una situación geopolítica actual, si es esto lo que usted me está preguntando. Pero esta situación actual viene de un pasado. Claro. Pero su obra, y tal como él la expone para que la disfrutemos, tiene una carga poética importante. O sea, no es una lectura literal de esto, sino que poéticamente está hablando de este tipo de problemas, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición? Hasta el 9 de mayo. Hasta el 9 de mayo. A mí me parece muy interesante el papel de la galería, ¿no? Que funciona como exposición, pero que evidentemente tiene el afán también de vender. ¿Cómo se selecciona o cuál es el interés principal que tú tenías en Bauca en esta obra? ¿Cómo se selecciona, cómo se decide llevar a tu galería una obra como esta? Bueno, en primer lugar, hay muchos tipos de galerías. Sí. Hay galerías que tienen un interés puramente comercial o esa es su misión. En el caso nuestro, aparte de ese objetivo como empresa comercial para su mantenimiento, transmitimos pensamiento, desarrollamos una estrategia con el artista, una estrategia de su carrera para que llegue a aquellos lugares en que él desea que llegue. En el caso de Miroslav Valca, cuando cerró Juana de Aispuru, yo, claro, me fijé en los artistas que estaban en esa galería. Miroslav ya tiene una historia internacional impresionante. Yo no sabía qué exposición íbamos a tener, pero sí que sabía que quería trabajar con él.
Así es como empezó la relación. A partir de un momento que él se queda sin galería en España y, como has anunciado, Sí. tenía una relación larga con España, yo me ofrecí a a continuar esa labor que había hecho Juana Díez Puro. Qué interesante. O sea, y es la primera vez entonces que colaborabais. Sí. Y se supone que, bueno, seguiréis colaborando o a partir de entonces la galería es un poco la exposición de ese autor, ¿no? Que tiene esa galería como forma de exponer su obra, ¿no? Sí, esto se decidió hace más de un año que íbamos a trabajar juntos y se programó unas fechas, siendo un artista con esta trayectoria internacional tan extensa, pensamos que coincidir con la Feria Arco era el mejor momento para anunciarlo también internacionalmente. Y por supuesto que de mi parte quiero seguir trabajando con él. Siempre una primera exposición con un Claro. artista es una prueba para ambos. Claro. Yo espero que él también quiera seguir trabajando con nosotros. También es un umbral para ambos. Así es, así es, Efectivamente. así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Elba Benítez, por habernos contado esa exposición que sigue en la Galería Elba Benítez y que invitamos a todos a que vayan a verla, que está en la calle San Lorenzo 11. Y gracias por contarnos este autor, por divulgarlo, por mostrarlo y por haber venido a contárnoslo. Gracias a ustedes. Gracias. En Polska Podcast también hay espacio para la historia. Y creo que una de las cosas que debemos hacer para conocer bien la cultura polaca, yo el primero, es conocer su historia y conocer todas las historias que todos los meses nos va a traer Ernest Kowalczyk, responsable de proyectos históricos y lingüísticos del Instituto Polaco de Cultura. Y como este es el primer episodio de nuestro podcast, quizá lo mejor sea empezar por el principio. Así que vamos allá. Hoy le he pedido a Ernest que nos cuente desde cuándo existe Polonia. Pues muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por invitarme. Y es una buenísima pregunta, porque podríamos preguntarnos, decir, ¿desde 1918? ¿Desde el siglo XVII? ¿Quizá desde el siglo XIII? Pues nada de eso. Si retrocedemos en el tiempo, tenemos que irnos mucho más atrás, hasta el siglo X. Allí encontramos a un personaje clave, un príncipe eslavo llamado Mieszko. Gobernaba una buena parte de lo que hoy es Polonia, y su mundo era muy distinto al nuestro. Era pagano, vivía en una época de guerras constantes y, como muchos gobernantes de la Alta Edad Media, ampliaba su territorio por fuerza. Y también comerciaba, pero no con cualquier cosa. Entre sus productos había esclavos capturados tras las batallas y enviados a distintas regiones de Europa. ¿A España también? A España también, porque este lugar, que podría parecernos tan remoto, en realidad estaba más conectado con el resto del continente de lo que imaginamos. Hasta las tierras de Mieszko llegaban comerciantes desde puntos muy lejanos. Y uno de ellos fue Ibrahim ibn Yaqub, un mercader judío procedente de Tortosa que viajaba desde el Califato de Córdoba. Y aquí viene lo interesante. Fue él quien dejó la primera descripción conocida de nuestro territorio. Así que, de alguna manera, los orígenes de Polonia también tienen un pequeño pero fascinante vínculo con el mundo ibérico. Pero es que acabo de descubrir que si era un mercader de Tortosa, igual por eso a los catalanes los llaman polacos. Pues no lo sabemos, porque si era de Tortosa pero estaba al servicio del Califato de Córdoba, ¿por qué a los andaluces no se les llama así? Bueno, pues mira, a ver si los andaluces van a ser polacos también. Bueno, vamos a seguir. Bueno, todos en el corazón somos polacos, seguro. Justamente coincidiendo con la visita de Ibrahim ibn Yaqub en las fronteras de Polonia, ocurre algo decisivo. En el año 966, probablemente durante la Semana Santa, Mieszko toma una decisión que lo cambia todo. Se bautiza según el rito latino. Y no es solo un gesto religioso, es un movimiento estratégico que conecta su territorio con el mundo cristiano occidental. A partir de allí, llegan nuevas formas de organización, instituciones, administración y una lengua común entre las élites, el latín. Este paso también le permite sellar alianzas, especialmente con la cristiana Bohemia, y quizá lo más importante,
entrar simbólicamente en el club de los gobernantes europeos. Su territorio deja de ser un lugar desconocido en el mapa. Y poco después, muy poco después, ya en los tiempos de su hijo, aparece por primera vez un nombre que hoy nos resulta familiar: Polonia. Polonia. Bueno, o sea que Polonia se conoce como tal a partir del siglo XI, podríamos decir. Efectivamente, Pues sí. hemos contestado a la pregunta y así iremos contando pequeñas historias o pequeñas anécdotas cada mes y vendrá Ernest a contárnosla. Con mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a continuar en Polska Podcast con un libro, porque vamos a hablar de Hablando con mi cuerpo, de Anna Szuir, editado por Pretextos. Y para hablar de este libro nos acompaña Teresa Casas Hernández, que ha traducido Hablando con mi cuerpo junto a Abraham Grajera. Teresa Casas Hernández es filósofa y filóloga eslava y profesora investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. Combina docencia y proyectos culturales en artes escénicas. Además es doctora en filosofía, así que podríamos decir que Teresa vive entre la filosofía y el teatro. ¿Qué tal, Teresa? Hola, buenos Gracias días. por estar con nosotros. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Anna Szuir y por qué traducirla al español? Pues mira, Anna Szuir es una, como muy bien has contado, es una poeta polaca, nació a principios del siglo XX y toda su trayectoria está permeada pues, por los conflictos bélicos que han marcado el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué traducirla? Pues porque tanto a Abraham como a mí nos gusta mucho y nos parecía muy extraño que fuera tan poco conocida en España. De hecho, la historia de cómo llegamos a esa traducción, no sé si debería contarla en público. Abraham, perdóname. Pues Abraham y yo, junto con más personas, estábamos cenando un día en un restaurante, ¿no? Y era el día que nos conocíamos, no nos habíamos conocido todavía. Y empezamos a hablar. Entonces, yo sabía que era poeta, entonces tenía mucho interés por su obra. Y en un momento dado en la conversación, pues no sé cómo, ¿no? Surge que yo he vivido en Polonia y que hablo polaco. Y me mira así como ojiplático y me dice, ¿no conocerás a Anna Szuir? Y digo yo, hombre, sí, yo la conozco. Digo, pero ¿y cómo la conoces tú? Claro. Que en España no la conoce nadie, ¿no? Entonces me cuenta que él la conoce a través de la traducción al inglés que hace Czeslaw Miłosz. Y ahí pues empieza una conversación y pues reconozco que después de un par de botellas de vino, ¿no? Tuvimos muy claro que tenemos que hacer una propuesta para traducir, cotraducir. Y sois vosotros conjuntamente. quienes le hacéis esa propuesta a Pretextos. Concretamente se la hace a Abraham, que él es un sí, poeta que sí. publica habitualmente con Pretextos, ¿no? Entonces decimos traducir a cuatro manos, yo hago una traducción más lingüística, cultural, y él luego hace una adaptación poética, porque lógicamente Claro, pues, eso mi es una cosa que traducción... te quería preguntar, Ujú. porque traducir la poesía Ujú. es complicado, o sea, no Sí. se puede ser, digamos, tan literal o digamos que trabajáis en dos fases, ¿no? Esa fase un poco lingüística, como me has Ujú. contado, y luego, ¿cómo lo podría definir? Una traducción más poética Ujú. podría ser, ¿no? Lo has explicado perfectamente. De hecho, yo hago pues esa traducción, ¿no? más no solo literal, pero también de como entender esos matices culturales, ¿no? Esa musicalidad que hay en la lengua, esas referencias, aunque diría que Anna Szuir no es una poesía extremadamente compleja en el sentido de una interpretación hermenéutica, ¿no? De leer entre líneas, pero sí que hay muchas referencias culturales, ¿no? Recuerdo que con Abraham hablábamos mucho, ¿no? Pues de la importancia de pues mencionar ciertas cosas como pues hay unas, no recuerdo en qué poema, pero recuerdo que tuvimos toda una discusión, ¿no? Sobre un verso que si decíamos beben o beben vodka. Vale. Decía, es muy importante que salga el beben vodka, es muy importante, porque aquí está haciendo un retrato muy concreto de una imagen que es culturalmente... Muy concreta, efectivamente. Y que Sí. culturalmente es como muy idiosincrática, ¿no? Entonces yo hice esa traducción y luego él buscaba, pues a través de las conversaciones que tuvimos, pues él busca, ¿no? Que sea un poema pues que tenga musicalidad, que tenga ritmo, Claro. que tenga sentido también poéticamente. Entonces, bueno, fue muy bonito trabajar en esas dos Y fases el resultado conjuntamente. final es este libro maravillosamente editado por Pretextos. A mí me encantan estos libros Sí. en los que en una página tienes el poema en polaco, leas o no polaco, Ujú. y en la página contraria tienes la traducción, ¿no? Esta edición bilingüe que es una apuesta maravillosa. Es un libro gordo, es un libro muy bien editado, es el libro que se merecía Anna Szuir.
Absolutamente. De hecho, es que es una maravilla. Yo no sabía que iba a ser bilingüe. Cuando me lo dijeron me hizo muchísima ilusión, porque también tengo la sensación, ¿no? Como que tenemos muy poca permeabilidad con la cultura polaca, con la lengua polaca, ¿no? Como que tenemos muy poco afinado el oído, mientras que a veces Sí. hemos tenido más contacto mejor con otras lenguas eslavas. El polaco siempre queda un poco como diluido en ese especie de mal llamado todavía bloque del este, ¿no? Sí. Entonces me pareció bellísimo que fuera bilingüe y bueno, y la edición es que es de Bueno, una magnífica. Belleza. Vamos a hablar un poquito de la obra de Claro. Anna Svír. ¿Por qué crees que deberíamos leer Anna Svír quien no lo haya leído? ¿Qué transmite su obra? Para mí transmite una visceralidad literal. Es decir, escogimos este libro, esta antología de poemas, que está basada en una antología de poemas que edita Miłosz en el 96, si no recuerdo mal, porque nos parecía que justamente esta con este título de Hablando con mi cuerpo, como que representa muy bien la obra de Svír. ¿Qué es lo que hace? Svír es de una simplicidad, ¿no? Porque uno lee los poemas y parecen muy simples, ¿no? Pero son unas imágenes muy cristalinas y siempre lo hace a través de una fragmentación del cuerpo, una cosa muy visceral, muy arraigado en lo material, pero que a veces es tremendamente sensual y que explora muy bien la sensualidad femenina y unas, como que combina eso con unas experiencias. Hay toda la primera parte del poemario, ¿no? Que está muy basada en su experiencia en el cerco de Varsovia, cómo huyen del cerco con su padre, que era un artista, y todas las penurias que pasan. Entonces, no sé, creo que simplemente es como una mezcla entre lo bello y lo terrible, ¿no? Me atrevería a cualificarlo de sublime. Vamos a recordar que Svír nació en Varsovia en 1909 y murió en Cracovia en 1984. A mí, yo he leído una cosa que me ha impresionado, que es que hay alguien que dice que su poesía es como carne, ¿no? Y eso Efectivamente. es una definición. ¿Tú crees que se puede comparar con... Aquí en España tenemos siempre a la referencia de poesía polaca de Szymborska, y es un poco con lo que comparamos todo, ¿no? Para quien haya leído a Szymborska y no haya leído a Svír, ¿crees que hay similitudes entre ellas? Hay similitudes en tanto que pertenecen a una esfera cultural y a un periodo temporal que lógicamente podemos trazar relaciones, pero son estilos muy distintos. Yo creo que Szymborska se alinea más con una cuestión más... está más cerca del simbolismo, tal vez. Sí que tienen en común esta aparente simplicidad y hacer referencia a esas experiencias, pues, de guerra, de exilio, casi de un nomadismo forzado dentro de su propio país, ¿no? Entonces, ahí tienen ciertas cosas en común. Pero en cuanto a estilo, yo me atrevería a decir, sin que esto parezca que estoy infravalorando la obra de Szymborska, porque me encanta su obra, pero yo diría que Szymborska es más amable. Mientras que Svír nos pone frente a frente una crudeza que a veces uno está leyendo y genera un poco como que nos chirría, ¿no? Como que necesitas parar un poquito. Bueno, pues yo creo que les hemos sembrado el deseo de que lean Hablando con mi cuerpo y que lean Anna Svír en esta traducción magnífica de Abraham Grajera y de Teresa Casas Hernández, que hoy nos ha acompañado. Luego les tenemos reservada una sorpresa, porque en Polska Podcast vamos a escuchar el polaco y vamos a escuchar un poema de Anna Svír, pero eso será un poquito más tarde. Teresa, muchísimas gracias por venir, por este trabajo y por contárnoslo. A vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. En Polska Podcast hemos hablado de arte, de literatura y ahora vamos a hablar de música, porque vamos a hablar del concurso Grand Prix Paderewski y para ello nos acompaña Michał Dąbrowski, su director. Si contáramos el currículum y la formación y la discografía de Dąbrowski, podríamos pasar totalmente la hora de este podcast. Así que vamos a centrarnos en el sueño que tuvo Michał Dąbrowski, que llevaba tiempo imaginando una manera de compartir con España la riqueza musical de su país. En Polonia, la música clásica no solo es una expresión artística, sino que forma parte de la vida cotidiana, de su identidad y de su historia. Así que soñó con tender un puente, y ese es el Grand Prix Paderewski. Cuéntanos, primero, hola, Michał. Buenos días. Cuéntanos cuál es ese sueño y qué es el Grand Prix Paderewski.
Lo de sueño es lo bonito porque sigo soñando. Es lo bonito porque hay algunos sueños que se terminan y de momento gozo de esta situación que el sueño sigue y continúa. Pues el proyecto, la verdad que ha nacido antes de 2022, que tuvimos la primera formalización del concurso. Y es cierto que durante mucho tiempo daba vueltas en mi cabeza, primero, cómo podría traer esta riqueza polaca aquí en España, especialmente que resido aquí casi 30 años, así que vivo más en España que en Polonia y me siento español. Sí. Y yo me siento español, mis hijos también aquí se sienten españoles, de vez en cuando tenemos estas charlas. Así que mi pregunta era, ¿cómo podríamos tender puentes entre ambos países que al final estamos, no, unos cuantos kilómetros uno del otro, ¿sí? Somos al borde de frontera de Unión Europea, Sí. de lados opuestos. Y poco a poco, pues bueno, pues se fue cristalizando en la idea de concurso Paderewski, que me parecía una persona idónea para esto, porque también fue viajero. También buscaba la manera como conectar el mundo y que la música sea algo más que solamente las notas, que sea el lenguaje que tantas veces decimos, sí, porque música es lenguaje, sí. Lenguaje, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo podemos, digamos, canalizar que la gente lo comprenda? Y bueno, y en 2022 pues empezamos con la primera edición, y aquí tengo que decir con enorme ayuda del Instituto Polaco de Cultura, que sigue con nosotros. Yo espero que va a seguir, porque sin su apoyo sería absolutamente imposible de mover este acontecimiento. Y bueno, y poco a poco vamos avanzando. Cuéntanos qué es exactamente el concurso Paderewski. Allí lo que se hace es interpretar, descubrir a Paderewski, ¿no? Cuéntanos por qué es importante y qué hace especial este concurso frente a otros. Bueno, no se trata solamente de música de Paderewski. Paderewski me fue figura para mí muy importante porque abarcó la idea que yo tenía. Vale. Entonces, primero a lo mejor conexiones, ¿por qué Paderewski? Porque Paderewski no solamente fue fantástico pianista, fue compositor, fue por supuesto político, fue filántropo y tocaba muchos instrumentos. Pensamos, Paderewski, bueno, pues Paderewski toca piano. Vale, pero tocaba violín, tocaba violoncello, tocaba flauta, tocaba clarinete, tocaba incluido el ícono. Vamos a ver. Entonces, claro, la idea de traer música polaca, yo no quería que solamente nos concentremos en el piano. Claro. Aquí la figura, pues entró perfectamente. Entonces, la cuestión es conocer la música polaca en muchos instrumentos, porque es como he dicho anteriormente, es una riqueza grande y creo que merece la pena conocer. Encontraremos el repertorio de los más pequeños hasta los más grandes. Mira, otro día, si me permites un ejemplo, porque tampoco quiero aburrir a los oyentes, pero solamente un detalle que digamos, me confirmó este pensamiento. Hace un mes fui invitado por organización de Berliner Philharmoniker, uno de los importantes pilares que organiza allí concierto, que tiene su temporada, una sociedad musical, y justo tocaban tres conciertos de piano. Era Mozart, Paderewski y Gershwin. Y bueno, pues tengo que decir, ¿quién recibió los más aplausos? Pues concierto de piano de Paderewski, con todo mi humilde respeto para Gershwin y Mozart. Así que aquí se confirma que hay un gran repertorio. Bueno, cuéntanos, Michał, ¿cuándo y dónde se celebrará esta edición? Pues esta edición tiene varias etapas. Entramos en nueva fase de concurso. Hasta el día de hoy, es decir, las 3 primeras ediciones, tuvimos solamente en España. Pero mi idea principal, desde el principio, era que este concurso me gustaría que fuese internacional. Y a lo mejor, si me permites, cuento un poquito la estructura de concurso, porque creo que es importante ahora explicarlo con mayor brevedad, pero muy preciso. Este año tenemos concurso edición española y alemana. ¿Qué es lo que pasa? De cada de las ediciones se escogerá 4 finalistas que irán a Varsovia
luchando por este Grand Prix. Luchando, no, mala palabra. No. Lo quiero Sí, retomar. participando, sí. Participando, sí, porque Sí. no me gusta esta Sí, palabra. sí, Es sí, que es no verdad. es lucha. Es No verdad. es lucha. Es una cosa que huyo y que Sí. los oyentes me perdonan. Pero es que no pienso que es una lucha. Es enorme oportunidad. Sí. Entonces, los 4 escogidos pues irán a Varsovia a tocar. Pero importante. Y esto es un gran cambio y creo que aquí ganamos muchísimos puntos como concurso. Es que la organización se ocupa de pagar los billetes y estancia a estos chicos en Varsovia. Qué bueno. Sí, es que yo decidí que este concurso va a ser así, que todo lo que el alumno prepara, que toque. Entonces, primer punto, tenemos edición 30-31 de marzo en España y en Berlín vamos a tener en junio. Pero gran final es en Varsovia. Varsovia, pero en octubre. Entonces el alumno ahora lo que va a preparar es que lo va a tocar. ¿Quién puede participar en este concurso? Pues mira, pueden todas las, hablando de edición en España, pueden tocar, por supuesto, todos los españoles, las personas que tienen residencia o pertenecen a alguna escuela que está en España. Entonces, de ese cupo escogeremos 4. Por supuesto, van a haber también premios, primer, segundo, dentro de las categorías, pero hay una etapa siguiente. Y lo mismo de Alemania. Entonces, también facilitamos que la gente de aquí o de Alemania saben que de aquí va a salir gente. Claro. No es en plan que, bueno, pues yo me presento y a lo mejor pasan, no, claro. de aquí no viene nadie. No, sí, seguro que viene alguien. Evidentemente, ganar un concurso como estos ya es un premio en sí mismo y un respaldo a una trayectoria que se inicia, ¿no? Pero ¿qué tipo de premios tienen realmente los ganadores? Bien, premios van creciendo poco a poco. Este año estamos muy felices porque también vamos poco a poco consiguiendo los objetivos. Este año seguro ya tenemos un concierto dentro de Gran Premio que se va a otorgar en Varsovia al ganador, que es tocar con orquesta profesional, Filarmónica de Częstochowa, preciosa sala de 1000 y pico personas, fantástica orquesta profesional, dentro de la temporada. Qué maravilla. Entonces no es un concierto esporádico, sino esto ya cuenta para currículum. Claro. Y eso era otro objetivo. Pues muchísimas gracias, Michał Dąbrowski, por contarnos este concurso Paderewski, por ponerlo en marcha, por animarlo y por hacer que crezca. Así que estaremos muy pendientes en Polska Podcast del concurso y iremos contando cómo avanza. Muy bien, Michał Dąbrowski, muchísimas gracias. A ustedes. Y hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. No podemos terminar esta entrevista sin escuchar una pieza de Paderewski que se pudo escuchar en la segunda edición del concurso Paderewski el año 2023, grabado en el auditorio Yehudi Menuhin de la Universidad Alfonso X el Sabio. Está interpretada por el trío Dante, Esteban Jiménez al violonchelo, Alejandro Mateo al piano y Alberto Sanz al violín.
Os tengo que confesar que una de las cosas que voy descubriendo de la cultura polaca es que hay mucho polaco que yo no sabía que era polaco. Mucho, ¿eh? Así que le hemos pedido a Inma Flor, que es la responsable de comunicación y relaciones institucionales del Instituto Polaco de Cultura, que lidere esta sección, que vamos a llamar ¿Sabías que era polaco? Aunque también podría haberse llamado No me digas que este también es polaco. Bueno, Inma es una enamorada de la cultura polaca, además de la única española en el Instituto Polaco de Cultura, y maneja como nadie el don variatus, del que hemos hablado antes. Aunque lleva más de 8 años en este puesto, aún no ha perdido la capacidad de sorprenderse cada vez que descubre que alguna de las referencias culturales más destacadas resulta ser, como no, polaca. Hola Inma, bienvenida. Hola Antonio. Bueno, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues a ver, hoy vengo a hablaros de Joseph Conrad. Inglés. Bueno, no, polaco. No me digas que este también era polaco. También, muchos más que iremos descubriendo. Su novela, El corazón de las tinieblas, publicada en 1899, inspiró la película, conocidos por todo, Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Eso sí, el Congo colonial de la novela se transformó en la Guerra de Vietnam, o, mejor dicho, en la auténtica guerra que fue el propio rodaje de la película. Una producción que trajo de cabeza no solo al director, que llegó a invertir gran parte de su propio dinero tras el éxito de El Padrino 1 y 2, sino que también a productores, actores, etc. Vamos, básicamente a prácticamente todo el equipo. Esperemos que nuestro primer podcast no genere un conflicto de semejantes proporciones entre nuestros oyentes. Aquí no vamos a poner pasta. Pero no se vayan todavía. Conrad visitó España, sí, tal y como lo oyen. Durante su etapa como marino pasó por puertos como Barcelona y Cádiz. Y esas experiencias marítimas acabarían influyendo en novelas como Lord Jim o Nostromo. Y aunque lo estudiamos como autor inglés, cuidado, Antonio, Conrad nació en una familia polaca. De hecho, su nombre era Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Si es que lo he pronunciado bien, porque ya saben que el polaco para mí es complicado. Lo más curioso es que no aprendió inglés con verdadera fluidez hasta pasados los 20 años. Y aún así terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la literatura en ese idioma. Cosa que es alucinante porque escribió en un idioma distinto al suyo. Tuvo que aprender otra lengua y escribió en esa lengua. A mí, Joseph Conrad, me parece maravilloso. Pero vamos, lo primero que voy a hacer cuando vuelva a casa es sacarlo de los libros de autores ingleses y colocarlo en los autores polacos. Por favor. Pero Inma estará con nosotros contándonos quién también es polaco todos los meses. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias, Antonio. Tras la música, la literatura y el arte, en Polska Podcast tenemos que hablar de cine. El cine, además, es una de las actividades esenciales del Instituto Polaco de Cultura. Y hoy vamos a hablar de una retrospectiva de Andrzej Wajda que se celebra en España y Latinoamérica para celebrar su centenario. Y para hablar de esta retrospectiva nos acompaña Joanna Bardzinska, directora de ABBA Arts Foundation, entidad que organiza la retrospectiva. Bueno, Joanna es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Filología Española por la Universidad de Varsovia. Además es traductora, jurada de lengua polaca y española e investigadora del cine y del teatro. Y ABBA Arts Foundation es una organización sin ánimo de lucro que ha sido creada con el fin de promover precisamente iniciativas culturales que sirvan para fomentar el diálogo intercultural, y está especializada en la promoción de la cultura polaca en el ámbito hispanohablante. Bueno, ¿qué significa, Joanna, para ABBA Art Foundation impulsar esta retrospectiva dedicada a Andrzej Wajda en 2026? Hola. Hola, buenos días o buenas tardes. O buenas tardes, según lo escuchan. No sabemos cuándo se escuchará. Sí, para ABBA Art Foundation organizar esta retrospectiva, cuyo motivo es el centenario del director polaco Andrzej Wajda, es una también feliz coincidencia porque justo este año también se cumplen 10 años de nuestra actividad. Ah, muy bien. Entonces son 10 años de proyectos que han circulado entre Polonia y el mundo hispanohablante, donde a través del cine promovemos ese intercambio cultural y de hecho el primer proyecto que empezamos a desarrollar en 2016 y se presentó en 2017 en España fue una retrospectiva de películas, de obras maestras de cine español seleccionadas por Martin Scorsese, y ahí por supuesto estaba una película de Andrzej Wajda,
la tierra de la gran promesa. Entonces, de alguna manera, 10 años después, cumplimos un ciclo promoviendo a lo grande y ahora ya centrándonos específicamente en este director, uno de los más importantes. Claro, eso te iba a preguntar. Del cine polaco. ¿Por qué crees que es importante conmemorar este centenario, Andrzej Wajda, a nivel internacional? ¿Y qué se van a encontrar la gente que pueda acudir a esta retrospectiva? Es importante porque Andrzej Wajda, su filmografía, su legado, representa gran parte, o podemos decir, los capítulos más relevantes, más importantes de la historia del cine polaco. Su filmografía abarca 7 décadas, son casi 60 títulos. Ha sido, sin duda, el director más influyente, más prolífico, pero no solo eso. Su cine, a través de su cine, ha también retratado la evolución de la sociedad y del país polaco. Claro, es importante también un poco por el compromiso político, ¿no? Y artístico también. Sí, y ha sido, bueno, le podemos llamar el cronista de la historia de Polonia y a través de la historia de Polonia, de la historia de Europa y sin duda el director más comprometido con la realidad social y la realidad política de nuestro país, pero él ha ido más allá. O sea, creo que su cine, como de ningún otro director, ha influido en nuestra realidad. O sea, no solo ha retratado, por ejemplo, la derrota, ¿no?, de la caída del régimen comunista, pero ha contribuido a ello. Claro, qué interesante. Además, Wajda contribuyó, o sea, creó la Escuela Polaca de Cine, ¿no? Y el llamado cine de inquietud moral también era un hombre importante a la hora de construir todo lo que es la estructura del cine polaco, ¿no? Sí, como he dicho, que no se puede concebir realmente la historia del cine polaco después de la Segunda Guerra Mundial sin Andrzej Wajda. Claro. Porque Wajda es el despertar del cine polaco, es el nuevo cine polaco que primero se da a conocer en el mundo a través de los artistas, los autores de la Escuela Polaca de Cine, que son los años 50, es un lenguaje nuevo, un lenguaje que impacta e impresiona, por ejemplo, a Scorsese, y luego el cine de la inquietud moral, los años 70, los años 80, cuando esas películas y ese discurso abren el camino a la transformación de la sociedad polaca. Y, Joanna, ¿cómo crees que va a recibir ese cine las generaciones nuevas? ¿Cómo crees que se van a enfrentar al cine de Andrzej Wajda estas nuevas generaciones? ¿Qué crees que le puede aportar o cómo crees que lo pueden ver? Sobre todo yo creo que, porque has preguntado, yo creo que es importante conmemorar este centenario precisamente por eso, para primero dar a conocer el cine de Andrzej Wajda a las generaciones nuevas, a las generaciones jóvenes, porque es conocido, es uno de los directores polacos más conocidos, pero yo creo que sobre todo entre los cinéfilos y la gente mayor, que puede aportar a los jóvenes hoy en día. Yo creo que aparte de que puede inspirarles desde el punto de vista artístico, estético, cinematográfico, también puede revelarles una mirada desmitificadora, una mirada revisionista, crítica con la historia y con los discursos, con las narrativas oficiales que nos imponen, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía cine, Wajda los imponía el régimen comunista, pero ahora hay también otro tipo de imposiciones, ¿no? Y hace falta esa mirada desmitificadora. ¿Qué tipo de actividades va a haber, aparte de las proyecciones en España y Latinoamérica? ¿Qué se van a encontrar en esta retrospectiva? Muchas cosas, porque nosotros siempre apostamos, por un lado, por las proyecciones que tengan la mejor calidad posible desde el punto de vista de la imagen y los subtítulos, que también son muy importantes, y luego para reforzar y ampliar la recepción de las películas, organizamos un abanico de actividades y de eventos acompañantes. Queremos hacer hincapié en los aspectos no solo cinematográficos, que abarca el legado de Wajda, las relaciones de su cine con otras artes, con la literatura, con el teatro,
y su vocación de pintor, por ejemplo, así que nos vamos a encontrar, puedo desvelar algunas cosas, pero estamos en fase de preparación, entonces estamos cerrando algunos eventos todavía, pero habrá invitados especiales que participarán en los coloquios, que nos introducirán al contexto y a la realidad retratada en las películas. Habrá también conferencias con participación de historiadores, porque Wajda ha sido un gran narrador de la historia de Polonia y de la Europa del Este, y también con participación de expertos en arte para liberarnos, por ejemplo, los motivos pictóricos en su cine. Claro. ¿Cómo podemos informarnos? Siempre a través de la página web del Instituto Polaco de Cultura, evidentemente estará ahí toda la información, pero ¿dónde se va a desarrollar y dónde puede la gente seguir todos estos acontecimientos que se van a celebrar? Como has dicho, en la página del Instituto Polaco, pero también en la página de nuestra fundación, que es www.ava-arts.org. Ahí vamos informando sobre el programa, todos los acontecimientos, las fechas, los títulos de películas y los lugares, porque no hemos dicho, pero empezaremos en Filmoteca Española, en el Cine Doré en Madrid, en septiembre. Qué bien. Luego viajará este ciclo por otras ciudades, que ahora también estamos cerrando el itinerario, entonces pueden mirar en la página y así verán. Y estaremos también en Argentina, en varias localidades, y en Uruguay. De alguna forma, Wajda tiene mucha relación, está muy considerado en España, en el mundo latinoamericano. ¿Tú por qué crees que existe esa relación tan profunda con él? Yo creo que eso proviene del impacto que supuso la Escuela Polaca de Cine en los años 60, cuando llegaba, ¿no? a América Latina y cuando influía tanto en el cine que se hacía allí y también en Europa. Pero yo creo que queda mucho por descubrir, porque en realidad si hablas aquí con los espectadores españoles o latinoamericanos, conocen un corpus de unas 5, igual 7 películas más emblemáticas, pero como he dicho, son 60 títulos. Claro. No vamos a proyectarlos todos porque sería imposible, pero sí se podrá descubrir en la retrospectiva algunas joyas poco conocidas y algunas miradas también poco habituales en el cine de Wajda. Bueno, Joanna Bardynska y Art Foundation, muchísimas gracias por esta retrospectiva, muchas gracias por vuestra labor y por estar aquí en Polska Podcast para contárnoslo. Muchas gracias porque, por supuesto, esta retrospectiva va a ser posible gracias a la colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, que apoya todas las iniciativas que promocionan el cine polaco en el ámbito hispanohablante. Muchas gracias. Una de las cosas que queremos que ocurra en Polska Podcast es que se oiga el polaco, que a mí me parece un idioma maravilloso. Así que en cada episodio vamos a leer un fragmento de un libro o vamos a recitar un poema en polaco. Y para eso, cada mes nos va a acompañar Klaudia Tenucci, responsable de proyectos literarios del Instituto Polaco de Cultura, que sabe muchísimo de literatura polaca y que tiene un trabajo que a mí me parece precioso. Hola, Klaudia. Hola, Antonio. ¿Qué nos traéis hoy? Pues como hoy hemos hablado de Anna Świr y de su libro Hablando con mi cuerpo, igual es una buena idea leer uno de sus poemas, ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué poema nos vas a leer? Es un poema que en español tiene un título Ladrar no sé y en polaco Szczekać nie potrafię. Pues cuando quieras. Szczekać nie potrafię. Myję podłogę w kuchni na 4 łapach w pozycji psa. Udaje mi się wtedy zdobyć na chwilę szampański humor psa. Szczekać niestety nie potrafię. Maravilloso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Klaudia, por traernos el polaco a los oídos. Y ahora yo lo voy a leer en español. Ladrar, no sé. Friego el suelo de la cocina, a 4 patas, como un perro. El buen humor de un perro me posee un rato. Pero ladrar no sé. Y lo lamento.
Pues dice que no sabe ladrar, pero sí que tiene garra, ¿no? Absolutamente. Bueno, todos los meses Claudia nos va a traer algo en polaco y así compartiremos esta lengua maravillosa. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Antonio. Polonia se mueve es la agenda del Instituto Polaco de Cultura. Entre Inma, Flor y yo os vamos a contar todo lo que hay, así que tomad papel y lápiz. Pero bueno, aunque solo sea para dibujar mientras os lo contamos, porque tenéis todos los detalles de cada evento en la página web del Instituto Polaco de Cultura y en nuestras redes sociales. Es curioso que hayamos elegido a los dos españoles para hacer la agenda donde hay tanto nombre polaco que tengo que confesaros que no es fácil. Así que si nos equivocamos, sed indulgentes. Vamos allá con la agenda. Bueno, desde ya y hasta el 27 de septiembre, la artista polaca Aneta Jerzykowska participa en una exposición colectiva en el Centro de Arte Santa Mónica en Barcelona. En noviembre, esta exposición se va a trasladar al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se quedará hasta marzo de 2027. Y el 25 de marzo a las 7:30 tienes la presentación del libro Shalom, Bonjour, Odessa, de Armenia Editorial 2025, con Alexandra Madzinska, acompañada de la música del guitarrista y etnomusicólogo Rafał Roginski, en la librería Antonio Machado de la Plaza Salesas, Madrid. Además, el jueves 26 de marzo la autora va a visitar Granada, va a visitar la librería Tiempo Perdido y estará allí a las 19 horas. Y hasta el 30 de marzo, la exposición sobre Janusz Korczak en la Biblioteca Miguel Hernández de Madrid. Que está Puente en el de Puente Vallecas. de Vallecas, efectivamente. Exacto. Vamos adelante. El 30 y el 31 de marzo, primera etapa del Grand Prix Paderewski, cuarto concurso internacional de música polaca Ignacy Jan Paderewski. Bueno, hemos hablado hoy en Polska Podcast de él, así que aquí tenéis las fechas y se celebrará en distintas ciudades europeas, siendo el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza una de sus sedes en esta edición, como nos ha contado Michał Domochowski. Y el 7 de abril, atención, proyección del documental Baszewicz por Bomsori, del director Jakub Piątek, seguida, eso sí, de un mini recital de Bomsori-Kim en el Palau de la Música de Valencia. El documental redescubre la figura y el legado de esta compositora polaca a través de la experiencia de la violinista coreana Bomsori. Alba Benítez de Madrid, que hemos hablado con ella en este episodio de Polska Podcast, acoge la exposición Los Olvidos, las nuevas obras del artista polaco Miroslav Bauka, que también pudimos disfrutar en la última edición de Arco. Y del 20 al 23 de abril, participación de la fotógrafa Carolina Jonderko y de la escritora e investigadora Mónica Glosowicz, que actualmente realiza una investigación comparativa sobre las mujeres de familias mineras en Silesia y Asturias. Estarán en la Fiesta del Libro de Langreo en Asturias. Y por último, para que puedas visitarlo cuando quieras, te contamos, y me parece una iniciativa maravillosa, que en colaboración con el Museo del Prado se acaba de lanzar la nueva audioguía en polaco. Así que ahora puedes visitar el Prado y escuchar en polaco la explicación de 32 obras maestras, como Las Meninas o El Jardín de las Delicias. De hecho, si estás aprendiendo polaco, pues me parece una opción maravillosa. Igual nosotros, Antonio, creo que tendremos que ir a escuchar polaco. Escuchar, ¿no? Polaco, yo igual la audioguía me la pillo en español, pero para el que quiera me parece una iniciativa estupenda. Bueno, ya sabéis que tenéis todos los detalles en la página web del Instituto Polaco de Cultura y no os perdáis ninguna de nuestras próximas citas con la cultura polaca. Y esto ha sido Polska Podcast, el podcast del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Si te ha gustado este episodio, síguenos en redes sociales y suscríbete para descubrir más historias de la cultura polaca. Nos escuchamos muy pronto. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Polska Podcast es una producción del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, grabada y editada en los estudios de la oficina de Podcast 21 y presentada por Antonio Martínez Asensio.